Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. ¿Quién es George Soros? Este hombre que se nos dice es al mismo tiempo estrecho colaborador del presidente de gobierno de España, financista de Podemos y una amenaza contra España según el Centro Nacional de Inteligencia. Dicen, este hombre que ha financiado y promovido, dicen, las campañas electorales de Andrés Manuel López Obrador, Evo Morales, Hugo Chávez, Eduardo Correa, Cristina Kirchner y al mismo tiempo se dedica a pagar a los grupos que intentan acabar con sus gobiernos. Este personaje que es al mismo tiempo neoliberal, marxista, socialdemócrata, anticomunista y antisocialista. Este hombre que tiene las manos, nos dicen, metidas en todos los países, en todos los movimientos de derecha y de izquierda, en todos los medios de comunicación. Igual anda por aquí. Cuando se inventó George Soros, se acabó la necesidad de argumentar, de justificar, de investigar, de proponer, de analizar, de estudiar. Basta decir que algo o alguien está siendo financiado por George Soros para que termine la discusión. Es malo, es seguramente malo, malísimo, no hay forma de debatirlo. Y si alguien pretende discutirlo, será porque lo financia George Soros. No dejaría de ser asombroso que pudiera tener tanta influencia en el mundo un personaje que en la lista de los más ricos de Forbes ocupa este año el lugar 288 con una fortuna personal de $8.600 millones, a años luz de un Jeff Bezos, el de Amazon, con $177.000 millones, de Elon Musk con $150.000 millones o de Bernard Arnault y su familia con $150.000 millones. ¿Bernard qué? Bernard Arnault. El dueño de un montón de marcas, entre ellas Louis Vuitton y la de los maquillajes Sephora. Casi nadie lo conoce. Y lo mismo pasa seguramente con muchos otros de los 287.000 millonarios que están por encima de George Soros en la lista de Forbes. Sea Mukesh Ambani, François Bettencourt Meyers y su familia, o Phil Knight y su familia, que son los dueños de Nike, o Nike, o Nike, como le digan. Ninguno de ellos aterriza en los titulares con la frecuencia con que lo hace George Soros, ni siquiera Bezos o Musk o Gates o Zuckerberg. Veamos por qué. George Soros nació con el nombre de Georgi Schwartz, parecido al mío pero distinto porque el mío no lleva T, aunque muchos se lo quieran poner, pero es una excelente oportunidad para que digan que me financia Soros o incluso para que me financie, que buena falta le hace el canal, pero bueno, me desvío. Soros nació en Budapest, Hungría, el 12 de agosto de 1930. Durante su infancia, el Reino de Hungría tenía excelentes relaciones con la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, y en 1940 se sumó a Alemania y a los países del eje en su guerra contra los aliados. Pero en 1942, el primer ministro Miklos Kálé trató de negociar una paz independiente con los aliados, por lo que en marzo de 1944 Hitler ordenó la ocupación de Hungría, que cayó en manos soviéticas después en febrero de 1945. Soros logró sobrevivir con grandes penalidades con su familia y en 1947 se mudó a Inglaterra, donde acabó estudiando en la London School of Economics, la escuela londinense de economía de gran fama. Allí Soros conoció a su principal influencia política, el filósofo Karl Popper, y luego obtuvo su doctorado en filosofía, pero al mismo tiempo había iniciado su carrera como funcionario bancario y manejando lo que se conoce como papel comercial, acciones, bonos, pagarés, moneda, todos esos documentos que representan verdaderas fortunas. Pasó por varios bancos mejorando sus habilidades en el peculiar mundo de la especulación financiera hasta que en 1966 abrió su propio fondo de inversiones. En 1973 creó el fondo Quantum, en referencia a la mecánica cuántica, con $12 millones. Para 1981 ese fondo ya valía $400 millones. Impresionante. En los años siguientes se convertiría en el fondo de inversiones más exitoso de la historia. En 1992, Soros hizo historia financiera cuando en una operación de venta de libras esterlinas provocó que el Reino Unido se retirara del mecanismo europeo de tasas de intercambio. Lo que hizo fue vender más de $10.000 millones en libras, aprovechando que el Banco de Inglaterra se negaba a aumentar sus tasas de interés al nivel de las europeas o dejar que el valor de su moneda flotara, es decir, que lo decidiera el mercado. Al intentar mantener el valor, la tasa de cambio de la libra, el Banco de Inglaterra agotó sus reservas de divisas extranjeras. Soros ganó $1.000 millones y otros muchos especuladores ganaron mucho dinero, pero no tanto como Soros.
y el Reino Unido perdió unos 3.000 millones de libras. George Soros recibió el apodo de el hombre que quebró el Banco de Inglaterra, que sin ser del todo preciso, lo puso bajo los reflectores. Para él y para todos los demás especuladores que ese día hicieron su agosto, lo que habían hecho es comprar libras baratas y ahora las vendían con ganancia. Era solo una operación financiera, pero para muchos era un ejemplo de la frialdad de los especuladores y su desinterés por los efectos de sus transacciones. Y esto de paso liberaba al gobierno conservador de John Major de responsabilidad por su inacción hasta que era demasiado tarde. En los siguientes años Soros se dedicó a hacer lo que sabía hacer: ganar dinero. Quizás pese a su intervención en eso que en el Reino Unido se conoce como el miércoles negro, las cosas no habrían pasado a mayores. El problema es que desde 1984 Soros había emprendido su activismo político filantrópico con contratos entre su fundación, la Academia Húngara de Ciencias y otras organizaciones científicas de Europa Oriental, con objeto de ayudar a la caída del comunismo y promover las ideas liberales. En 1993 creó el Instituto de la Sociedad Abierta, Open Society Institute, que en 2010 se convirtió en las fundaciones de la Sociedad Abierta, que incluye a varias fundaciones, buscando apoyar a grupos de la sociedad civil en todo el mundo, concretamente hacia lo que él y Popper llamaban una sociedad abierta. ¿Era un escándalo que un rico interviniera en política? Bueno, eso lo vemos después. Quizás era más escándalo que en 2017 Soros transfiriera 18.000 millones de dólares de su dinero personal a las fundaciones para la sociedad abierta. Estaba regalando el dinero que había ganado en sus actividades especulativas y eso sí era un escándalo. No un poco de su dinero, como todo rico que quiere salir en la prensa exhibiendo su amabilidad y solidaridad con alguna donación filantrópica, no. Y es que probablemente no hay nadie más sospechoso que un millonario que regale no un poco de dinero, sino su fortuna. La izquierda desconfía de él, sobre todo si mantiene la creencia común en cierta izquierda divina de que el solo hecho de poseer bienes materiales hace que la gente sea malvada, o al menos demuestra patentemente que era malvada. No hay rico bueno, dicen. Por tanto, un rico filántropo es una quimera inaceptable, un híbrido monstruoso o, lo más probable, un simulador que finge bondad para obtener más beneficios económicos. La derecha lo abomina. Es un traidor. En un entorno donde la acumulación de riqueza hasta el absurdo, donde el modelo a seguir es Mansa Musa, el rey de Timbuktu, donde la ambición y la codicia son valores altamente apreciados, el rico que regala su fortuna pone a muchos de su misma condición opulenta ante el espejo de su mezquindad. Algo trama, se ha aliado con el enemigo, con los que quieren despojarlos a ellos de toda su riqueza. Ciertamente es el caso de Bill Gates, que de ser un empresario despiadado pasó a ser una fuerza de primer nivel en la lucha contra el hambre y la enfermedad. Sus prácticas comerciales despreciables han quedado atrás y hoy juega del lado de las mejores causas, aunque los conspiranoicos más bien creen que allí hay gato encerrado. Y en el caso de Soros, que hay encerrado un verdadero alijo de tigres de Bengala, leones y leopardos. Además, Soros no puede afectar directamente al público, no está en relación con un producto que adquiramos. Su actividad transcurre en la oscuridad. Los usuarios de informática podemos pensar en Windows Millennium Edition, ese engendro que lanzó al mundo Microsoft en 2000, y aún sentir amargura contra Gates, por más que nos simpatice ahora, porque era un sistema operativo surgido de lo más profundo del Averno. Pero a la mayoría de nosotros no nos queda claro ni siquiera qué es exactamente lo que hace George Soros, cómo se maneja la compra y venta de acciones, de moneda, de papel de deuda, etc. Su funcionamiento es pues misterioso y toda acusación, por vaga que sea, sobre sus operaciones resulta inmediatamente creíble, porque nadie que no sea economista o experto en finanzas se va a poner a discutir si Soros realmente quebró al Banco de Inglaterra forzando la devaluación de la libra, o gran parte de la culpa fue del gobierno de John Major por no actuar aumentando intereses o dejando flotar la libra a tiempo. Lo que realmente interesa a la gente es que George Soros es un raro millonario que ha usado la fortuna que ha amasado en operaciones financieras para promover distintas causas filantrópicas de interés social en iniciativas aparentemente contradictorias con su trabajo para reducir la pobreza, en becas universitarias, que ha vertido más de 23.000 millones de dólares entre 1979 y 2017 en causas que consideraríamos tanto de izquierda. Pero a la gente también le interesa que Soros financió y apoyó diversos movimientos para acelerar el colapso del comunismo. Después de todo, su Hungría natal era uno de los satélites de la Unión Soviética y había sido el primero que se había tratado de librar del yugo de Moscú en un levantamiento de 1956 que se saldó con la entrada de los tanques soviéticos a Hungría
y la muerte de entre 2.000 y 3.000 civiles húngaros. Y sobre todo a la gente le interesa la Fundación para la Sociedad Abierta de Soros, que nos dicen es la fuente de todo mal. Y finalmente ha llegado el momento de explicar qué es eso de la sociedad abierta. Con los filósofos hemos topado. En 1932, el filósofo francés Henri Bergson habló de una sociedad abierta que estaría regida por valores morales universales. Estos valores universales se aplican o son válidos para todas las personas independientemente de su nacionalidad, sexo, raza, religión, orientación sexual, estatura, gordura, etcétera, etcétera. Esta idea se opone al relativismo moral, según el cual los valores morales cambian de acuerdo a las culturas o a las personas o a las identidades. Por ejemplo, una posición relativista indica que es inmoral que un marido golpee a su mujer si está en Hamburgo, en París o en Barcelona. Pero si son una pareja musulmana, esto resulta perfectamente moral. O que la esclavitud está mal en el Reino Unido, pero en Mali o en Namibia, donde la esclavitud no es un delito según las leyes, resultaría perfectamente moral tener, comprar y vender esclavos. La discriminación étnica sería inmoral de una persona de cierta etnia a otra persona de otra etnia, pero al revés no sería inmoral. La idea de una moral universal como la que proponía Bergson implica la idea de que la moral puede tener bases objetivas y no solamente las tradiciones, las costumbres o los dictados de una religión, del dios o los dioses de una religión. Podemos demostrar objetivamente que las mujeres no son menos inteligentes que los hombres y por tanto toda discriminación basada en la idea de la inferioridad intelectual de la mujer es errónea y por tanto moralmente indefensible. Para Bergson, las sociedades con un sistema tribal cerrado de leyes, moralidad, tabúes o religión son sociedades cerradas, estáticas e incapaces de evolucionar, mientras que una sociedad abierta cambia y se adapta continuamente. Las ideas de Bergson fueron tomadas y desarrolladas por Karl Popper, el profesor de George Soros en la London School of Economics. Lo que hace Popper básicamente es tomar los ideales de la Ilustración y confrontarlos con el tradicionalismo, llamando aquel el de las sociedades cerradas. Humanismo, individualidad, pensamiento crítico, democracia, responsabilidad individual, pluralismo, libertades políticas, ciencia, todo ello conformaría lo que es la tradición ilustrada a la que Popper llamó la sociedad abierta. Vamos, que la idea no era nada nueva, pero se ponía en contraposición a lo tribal, a las tradiciones y a la religión, y se les ponía un nombre nuevo, permitiendo ubicar bajo una solo paraguas muchas ideas diferentes. El avance de las sociedades llamadas abiertas por Bergson y Popper ni siquiera se ha debido a la fuerza de su filosofía, sino a que la realidad social, económica y política han hecho que los valores ilustrados se consoliden aún de cara a la reacción al conservadurismo, a lo que ellos llaman las sociedades cerradas o tribales. Pero la forma en que Popper planteaba esta sociedad abierta llamó la atención de George Soros, quien decidió dedicarse a promover este tipo de sociedad en contra de los totalitarismos y los nacionalismos. Sus fundaciones efectivamente dan grandes cantidades de dinero a grandes cantidades de organizaciones que promueven los principios de la sociedad abierta que defienden Bergson, Popper y Soros. Como es imposible tocar todos los temas y todas las acusaciones que hay por todos lados que ubican, como veíamos en el collage del principio, a Soros al frente de absolutamente todo lo que pasa en este mundo, vamos a usar un solo ejemplo. La idea de la ultraderecha española de que George Soros financia el independentismo catalán, algo que repiten continuamente. En 2014, la Fundación Iniciativa para la Sociedad Abierta para Europa, una de las fundaciones de Soros, financió con $27.049 una jornada sobre integración con el título Elecciones Europeas 2014 y el aumento de la xenofobia y los movimientos euroescépticos en Europa. Aunque una jornada así, con especialistas y académicos de toda Europa, entra claramente dentro de la visión internacionalista y antisenófoba de Soros, resulta que el organizador de esta actividad era el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, el Diplocat, que es también el organismo encargado de la diplomacia alternativa de Cataluña respecto del Estado español. Se trata de unir cabitos y decir que como le pagas a una asociación que tiene relación con el independentismo, financias la totalidad del independentismo catalán. Pero las fundaciones de Soros hicieron más. El CIDOB, Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona, un think tank bastante prestigioso, recibió la friolera de $4.973
para financiar una jornada académica sobre la integración de los inmigrantes y su acceso a la ciudadanía en España. Se trata de una fundación independiente, pero que ha recibido el apoyo de varios gobiernos catalanes desde su fundación en 1973. Identificarla con el independentismo es un ejercicio relativamente sencillo, aunque un tanto exagerado. Sí, en sus filas tiene independentistas, pero esto pasa con la mayoría de las organizaciones catalanas si pensamos que el independentismo tiene algo menos de la mitad de los votos en las elecciones catalanas. Estas y otras donaciones, que no alcanzan ninguna cifra verdaderamente espectacular, han sido suficientes para que la ultraderecha española acuse a Soros de financiar todo el independentismo. Un tanto exagerado. Según el Supremo español, tan solo el referéndum ilegal catalán de 2017 implicó la malversación de 1,9 millones de euros del caudal público, y esto sin contar todo lo demás que hay alrededor del independentismo y que requiere muchísimos más millones, y que sería más razonable pensar que sale de los catalanes ricos independentistas y ultranacionalistas y no de un abierto defensor del internacionalismo, la globalidad y enemigo del tribalismo. Pero además los esfuerzos y financiación de las fundaciones de George Soros en distintas organizaciones que son reales nunca se han demostrado ilegales. Quizás se podría argumentar que el señor se debería dedicar a su dinero y no a meterse en política, no financiar, por ejemplo, organizaciones de ciudadanos negros estadounidenses que buscan la reforma de la policía y la igualdad en el trato por parte de las autoridades para que no les disparen, algo que para los conservadores estadounidenses es aterrador. O bien que se ponga a dar dinero a organizaciones que buscan la reforma de la inmigración de los Estados Unidos, mejorar los caminos hacia la ciudadanía de los inmigrantes indocumentados o defender, hágame usted el favor, sus derechos humanos, o dar becas a estudiantes universitarios o financiar distintos departamentos en distintas universidades por todo el mundo. Eso seguramente es lo más malévolo que uno puede hacer con su dinero. Después de todo, los ricos no suelen meterse en política. Esta es la familia Koch, una familia dedicada a los negocios que tiene la mayor empresa de los Estados Unidos que no cotiza en bolsa, es decir, que es propiedad única y exclusivamente de la familia y que dedican su dinero a oponerse a la legislación sobre el cambio climático, a reducir los impuestos personales y corporativos, cancelar e impedir que se implanten servicios sociales para las personas necesitadas y una menor vigilancia de la industria por parte del Estado. En 1980, David Koch, uno de los dos hermanos más conocidos de la familia, fue el nominado a la vicepresidencia del Partido Libertariano. En 2016, para apoyar a Donald Trump y a otros candidatos republicanos, los hermanos Koch dijeron que iban a reunir más de 880 millones de dólares y le han entregado más de 100 millones a grupos conservadores y libertarianos en todos los Estados Unidos, incluida la Fundación Heritage y el Instituto Cato. Curiosamente, quienes están relacionados con el Instituto Cato en ningún momento consideran que el hecho de ser financiados por los hermanos Koch sea algo inaceptable, malo, incorrecto o que debería darles vergüenza. Otros podemos opinar distinto. Los hermanos Koch también apoyan el aborto libre, el matrimonio igualitario y trabajaron cercanamente con la Casa Blanca de Obama para reformar el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Pero si los hermanos Koch, libertarianos y enormemente activos, que reúnen millones y millones de dólares para oponerse a cosas que consideraríamos progresistas o avanzadas, no son nadie junto a uno de los verdaderos monstruos de la promoción de la ultraderecha, del odio, de la desinformación, de los fake news que les llaman ahora, de la verdad alternativa, de la posverdad, llámele como quiera, de la falsa información. Este es Keith Rupert Murdoch. Su compañía News Corp es la dueña de cientos de medios informativos y editoriales nacionales e internacionales por todo el mundo. En el Reino Unido tiene el Sun y el Times. En Australia es dueño de The Daily Telegraph, el Herald Sun y el The Australian. En los Estados Unidos tiene el Wall Street Journal y el New York Post. Además tiene los canales de televisión Sky News, Australia y Fox News. Fox News, la cadena de Donald Trump. Fox News, la cadena que promovió la toma del Capitolio el 6 de enero de este mismo año. Fox News, el canal de televisión que es capaz de tener a los tipos más enloquecidos en la pantalla diciendo mentiras a tal nivel que uno de sus principales personajes, Tucker Carlson, después de ser objeto de varias demandas,
se defendió diciendo, la empresa lo defendió diciendo que no se le podía considerar un informador porque lo que él hacía era entretenimiento y cualquier persona razonable entendería que Tucker Carlson no hace información. La posición actual de Rupert Murdoch se estableció en 1980 cuando hizo una alianza estrechísima con Margaret Thatcher, cuando empezó a establecer su monopolio, pero asegurándose con Margaret Thatcher de que no se le aplicarían las leyes antimonopolio, porque iba a ser algo que tenía muchas ganas de hacer Margaret Thatcher, destruir al sindicato de las artes gráficas en el Reino Unido, primer paso para lo que hizo después contra los mineros del carbón, la propia Margaret Thatcher. Este personaje es conocido en España porque hace pocos años, en alianza con el Partido Popular, intentó poner unos casinos en Madrid. Se trata de Sheldon Adelson, que ha entregado a los republicanos solo en 2018 $123.244.400. Este personaje fue el mayor donante a las campañas de Donald Trump. Estos son Richard y Elizabeth Whelan. Ultraconservadores a favor de las armas, contra los sindicatos, contra los inmigrantes, contra los homosexuales, contra el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Han apoyado a los candidatos más de ultraderecha de los Estados Unidos, por ejemplo, manteniendo su financiamiento del candidato al Senado Roy Moore de Alabama, después de que se había demostrado que este personaje había abusado de niñas de secundaria. Todos tenemos posiciones políticas y los ricos no son la excepción. Hay ricos ultraconservadores, hay ricos ultraliberales, hay ricos medianamente conservadores, liberales en otras cosas, hay ricos incluso que son capaces de decir, como ha dicho Bill Gates, auméntenme los impuestos que ya tengo suficiente dinero. Pero los ricos que tienden un poco hacia la izquierda, hacia el progresismo, hacia lo liberal, hacia lo no de derecha, ya no diré de izquierda, siempre son vistos con mucha mayor suspicacia por todos a su alrededor. En el caso de George Soros, sin embargo, hay otro elemento. Es judío. Es un judío húngaro que escapó a las brutales cacerías que deportaron a cientos de miles de judíos húngaros a los campos de exterminio antes de que la Alemania nazi perdiera la guerra. Y el antisemitismo sigue siendo una forma de discriminación legitimizada de alguna manera. Acusar a alguien de ser judío no está mal visto. Se los puedo decir yo, que sin serlo, soy acusado constantemente de ello, como si ello hiciera que toda la información que presentamos en este canal o que he presentado a través de los medios de comunicación durante toda mi vida careciera de valor. No necesitas demostrar que George Soros efectivamente pagó todo lo que se dice que George Soros ha pagado. Basta que digas que lo hizo y recuerdes que es un millonario húngaro judío. Aunque uno no sea antisemita, si menciona el detalle, sabe que obtendrá el apoyo, la simpatía de personas que son antisemitas, pero que no suelen decirlo porque está mal visto en público. Estos elementos han creado la conspiranoia de George Soros, facilitan las acusaciones, no es necesario demostrar nada, y esto ha permitido que se escriban libros enteros en los que detalles mínimos como las financiaciones de las que hablábamos en Cataluña, son empleados para decir toda esta operación independentista tiene el sello de George Soros porque ya ha hecho lo mismo en tal o cual país o en tal o cual circunstancia igualmente imaginaria. Y quienes lo leen lo van a creer porque finalmente todo mundo sabe lo malvado que es el personaje. Yo no sé si sea malvado o no y no vengo a defenderlo como tal, pero es la conspiración. La renuncia al pensamiento, la renuncia al análisis crítico, la renuncia al dato, el desprecio al hecho, darle la espalda a la verdad, lo que debería realmente preocuparnos, no George Soros. Yo recuerdo cuando se tomó una fotografía de Oskar Gröning, que era el contable del centro de exterminio de Auschwitz-Birkenau, y se dijo que era George Soros. Era como el escándalo definitivo, un judío que había sido guardia nazi. Y mucha gente lo aceptó porque era una historia jugosísima, sin ponerse a pensar que por aquel entonces George Soros tenía 16 años. No hay señales de que la conspiranoia vaya a detenerse, que algún día dejen de aparecer en los medios de comunicación acusaciones de que George Soros financió esto, aquello, lo que sí financió y muchísimas cosas que ciertamente no financió. ¿Qué nos dice eso de nosotros? ¿Qué nos dice eso de cómo seguimos las teorías de la conspiración, incluso cuando decimos rechazar las teorías de la conspiración? Hoy en España, George Soros es una obsesión de Vox y de la ultraderecha mediática en general, sobre todo de OK Diario. Somos nosotros los que podemos hacer que sigan rodando los bulos o tener la valentía necesaria, y probablemente sí es valentía, de que cuando alguien nos dice que esto lo financió George Soros o que tal otra conspiración es cierta, nos atrevamos a decirle, demuéstralo, dame pruebas o cállate.
Atribuirle a fuerzas poderosas y dudosas lo que ocurre a nuestro alrededor significa, primero que nada, renunciar a nuestra propia responsabilidad de cambiar las cosas en nuestro entorno. Significa también negar la posibilidad de que a través del ejercicio de la democracia y la participación podamos tomar las riendas de nuestro destino. Implica decir que somos absolutamente impotentes, que todo lo hace un millonario de tercera categoría sin darnos cuenta de lo que hacen muchas veces los millonarios de primera o segunda categoría y sin darnos cuenta de que estas influencias siempre presentes nunca consiguen realmente manipular la realidad de manera tan precisa como nos dicen que lo están haciendo. Y la demostración es muy sencilla. Si lo han intentado, y alguno quizás lo habrá intentado, no lo han conseguido. El pensamiento conspiranoico es un peligro y es un peligro enorme en estos tiempos de vacunas, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de incertidumbre y miedo, en estos tiempos de depresión causada por un año de incertidumbre plena respecto de nuestra vida misma, de nuestro futuro, de la vida de las personas a las que queremos. Y es por ello especialmente importante que nos enfrentemos a las ideas de la conspiración pidiendo lo que siempre hay que pedir: datos, hechos, pruebas, evidencias, fuentes, y no dejarnos llevar por lo cómodo que parece decir, bueno, somos impotentes ante el mundo a nuestro alrededor. Este mundo que tenemos lo han hecho seres humanos como nosotros, seres humanos normales y corrientes que pueden y deben tener el control y las riendas del camino que puede seguir la realidad. Pero si renunciamos a ello, dejándolo todo en manos de una conspiración inventada por alguien que probablemente tiene intereses distintos de los nuestros, no parece la mejor idea que podamos tener en estos momentos, o en realidad nunca. ¿No cree usted? Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.